Imaginemos por un instante recibir, no sé, un memorándum urgente en el trabajo. Un correo electrónico de estos oficiales ha enviado a toda la corporación. De esos que nadie quiere recibir en lunes. Exacto. Pero este no solo exige una lealtad así absoluta y ciega a la visión del director general, sino que demanda una uniformidad total de pensamiento, de acción e incluso de postura física. ¡Wow! Y a ver, la advertencia al final de ese correo no es un despido. Tampoco es una reunión disciplinaria con recursos humanos. La cláusula de incumplimiento estipula que, pues, quien no se alinee perfectamente será arrojado de manera literal y pública a un horno de fuego ardiente. O sea, una locura total. Totalmente. Y ojo, porque esto no es una distopía de ciencia ficción corporativa. Es, digamos, exactamente la premisa del texto que tenemos entre manos hoy para esta inmersión profunda. Ajá. Vamos a hacer un análisis bien detallado del capítulo 3 del libro de Daniel. Esto según la traducción de la Biblia de las Américas. Yo soy su anfitriona y estoy fascinada. ¿Lista para arrancar? Y es que es un escenario que, a primera vista, bueno, suena absurdamente extremo. Casi teatral, ¿no crees? Sí, totalmente. Pero establecer esa conexión con las estructuras de poder modernas, pues es fundamental para la persona que busca ir más allá de la simple anécdota histórica. Porque lo que vamos a explorar hoy no es simplemente un cuento sobre la antigua Babilonia. Claro. Es un tratado atemporal sobre la anatomía del autoritarismo, la mecánica de la desobediencia civil y, bueno, la psicología de la convicción bajo una presión institucional abrumadora. Bueno, vamos a desempacar esto porque para entender realmente la gravedad de la situación, y esto asumiendo que quienes nos escuchan ya conocen la trama básica de la historia, necesitamos analizar cómo opera este poder. Ajá, el contexto es clave. Exacto. El relato nos sitúa en la provincia de Babilonia bajo el dominio absoluto del rey Nabucodonosor. Y la historia pues arranca con un proyecto de construcción monumental. Hablamos de una estatua de oro macizo. Pero al leer esto, queda súper claro que no estamos hablando de un proyecto de embellecimiento urbano. No, en absoluto. En el mundo antiguo, y específicamente en esta arquitectura del poder que vemos en el relato, pues la construcción de una estructura de esta magnitud es una tecnología de control. ¿Una tecnología? Sí, es un mecanismo de Estado diseñado para medir y forzar la sumisión pública. Nabucodonosor, digamos, no construye esta estatua para que la gente diga qué bonita es el arte. Claro, no es un museo al aire libre. Para nada. La construye para crear un punto focal de lealtad obligatoria. Y las dimensiones que se nos dan, 60 codos de alto por 6 de ancho, están pensadas para dominar por completo el paisaje del llano de Dura. Es propaganda hecha materia. Exactamente. Propaganda pura. Y para visualizarlo mejor, estamos hablando de una mole de oro de la altura de un edificio de 9 o 10 pisos, brillando ahí en medio de una llanura inmensa. Yo misma trato de imaginarlo y es una demostración de opulencia diseñada, pues, para hacerte sentir minúsculo. Sí, para aplastarte psicológicamente antes de que siquiera te acerques. Así es, pero la logística detrás de la inauguración es lo que de verdad revela el propósito, porque el rey no invita al pueblo llano a este evento. Él convoca la maquinaria burocrática al completo. A toda la plana mayor. A toda. La lista incluye, sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los gobernantes de las provincias. El nivel de papeleo y, de coordinación logística para mover a toda la élite administrativa a una llanura tuvo que ser, una pesadilla burocrática. O sea, sí. Y lo que es fascinante aquí es cómo el autoritarismo requiere la complicidad activa de sus administradores. Claro, no funciona solo. Exacto. Convocar a los prefectos y tesoreros no es un detalle menor en el texto. El rey necesita que los engranajes de su imperio se doblen ante él físicamente. Literalmente que se doblen. Así es. Al obligar a la élite a postrarse, Nabucodonosor asegura que cualquier orden posterior fluya pues sin fricción hacia abajo, hacia el resto de la población. Digamos que está calibrando la obediencia de su Estado Mayor. Y el método que usa para calibrar esa obediencia yo diría que es quizá la táctica de intimidación más extraña y multisensorial que uno pueda imaginar. Es un asalto a los sentidos. Total.
Un heraldo anuncia que todos deben postrarse en el instante exacto en que escuchen una cacofonía muy específica. El texto dice, y cito, el cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música. Ajá. Es básicamente un flash mob autoritario y letal. Y el castigo por no bailar al ritmo de esta música, pues es inmediato. Es el horno de fuego ardiente. Y fíjate que esa mezcla de estímulo y terror es una táctica psicológica muy sofisticada. La música no tiene que una función estética, o sea, no están ahí para disfrutar un concierto. No, para nada. Es un gatillo de supervivencia. Exacto. Lo que el relato describe es un condicionamiento pavloviano a escala imperial. Y si observamos la estructura de la narración, bueno, la letanía de instrumentos se repite de manera deliberada, casi asfixiante a lo largo del capítulo. Es verdad. O sea, al leerlo, la lista se vuelve hasta tediosa. Te lo repiten y te lo repiten. Y eso no es un accidente de traducción o una falta de vocabulario. Esa repetición literaria imita el asalto sensorial del decreto. ¡Wow! ¡Qué buen punto! Sí, porque la propaganda totalitaria funciona así, abrumando los sentidos, machacando el mensaje hasta anular el pensamiento crítico. El objetivo, según el propio Heraldo, es someter a pueblos, naciones y lenguas, sin excepción. Todos en la misma bolsa. Exacto. Al sincronizar la adoración con un estímulo auditivo ineludible, el Estado anula la individualidad. O sea, te conviertes en parte de una masa que reacciona instintivamente al miedo. Lo cual siempre me hace pensar sobre la psicología del dictador. Porque hay una inseguridad profunda en necesitar construir un edificio de oro de 10 pisos y además contratar a una orquesta sinfónica entera solo para asegurarte de que tus empleados te respeten. Totalmente. Revela mucha fragilidad. El nivel de fragilidad del ego de Nabucodonosor es asombroso. Y claro, en un sistema diseñado para exigir una uniformidad del 100%, cualquier mínima desviación es un escándalo de Estado. Y aquí es donde la narrativa pasa del gran espectáculo, a las típicas puñaladas por la oficina. Exactamente. Es que el sistema funciona basándose en la vigilancia mutua. O sea, el relato nos dice que ciertos caldeos, es decir, miembros de la élite local, se acercan al rey para acusar a los judíos. Como buenos soplones. Tal cual. Y no señalan a cualquier grupo al azar, ¿eh? Señalan con una precisión casi quirúrgica a 3 individuos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el dardo envenenado de esta acusación es cómo le enmarcan. ¿Cómo así? Pues le dicen a Nabucodonosor, estos son nombres a quienes tú has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Uf, aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy, porque estamos hablando de política de pasillo cruzada con poder letal. Así es. Los acusadores aprovechan esa paranoia del rey para eliminar a la competencia. Pero lo que me vuela la cabeza de verdad es la posición de los acusados. Claro, porque no son rebeldes externos. Exacto. Sadrach, Mesach y Abednego son funcionarios del gobierno. Son parte de este sistema. Tienen muchísimo que perder. Y esto me lleva a hacer una pausa, porque, si yo estuviera en su lugar... A ver, si eres parte del círculo interno y conoces perfectamente las reglas del juego, ¿no tendría más sentido estratégico simplemente fingir? La gran tentación. O sea, suena la gaita, te agachas como a atarte los cordones de los zapatos, cumples con la formalidad, mantienes tu puesto de influencia y, no sé, ¿sigues haciendo el bien desde adentro? Claro. Sobrevivir para pelear otro día. Exacto, porque tirar todo ese capital político y arriesgarte a morir quemado por un simple gesto momentáneo de orgullo. Yo como que no lo procesaba al principio. Y es una excelente pregunta, porque esa es precisamente la atención central de cualquier acto de resistencia civil institucional. O sea, la tentación de la conformidad táctica. Esto de fingir por un bien mayor. Pero desde la perspectiva de la filosofía de la convicción que plantea el relato, pues fingir la reverencia destruye la integridad interna del individuo. En un régimen totalitario, el Estado no siempre necesita que creas en la estatua, solo necesita que te arrodilles frente a ella. La acción física es lo que cuenta. Exacto. La sumisión externa es suficiente para validar el poder del rey. Si se postran, aunque sea atándose los zapatos como dices, pues están participando en la legitimación del terror. Es ceder el monopolio de la verdad al Estado, básicamente.
Les están diciendo que el miedo dicta sus acciones, no su conciencia. Totalmente. Y la reacción de Nabucodonosor cuando se entera de esta insubordinación es fascinante. El relato dice que, lleno de ira y furor, los manda a traer y los interroga directamente, en persona. No manda a un subalterno, él mismo quiere verlos. Sí, y la arrogancia de su pregunta final es súper reveladora. Les dice, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Esa pregunta resume perfectamente la cosmovisión del tirano. Para Nabucodonosor, el poder es puramente material y logístico. ¿Quién tiene el arma más grande gana? Así es, quien tiene el horno más caliente y el ejército más grande es, digamos, el dueño de la realidad. Él se percibe a sí mismo como el techo del universo. O sea, para él no hay jurisdicción por encima de la suya. Pero la respuesta de estos tres administradores es de una frialdad y una claridad, wow, asombrosas. O sea, no suplican, No, ni un poco. no intentan justificar su valor estratégico para la provincia, tipo, somos los mejores tesoreros que tienes. Exacto, no negocian. Le dicen, en esencia, que no hay nada que debatir. Afirman que su Dios puede librarlos del horno. Pero luego lanzan la frase que para mí es la verdadera bomba de este análisis. Añaden, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. Esa frase, pero si no lo hace, es el punto de inflexión donde toda la estructura de poder de Nabucodonosor simplemente se derrumba. Al pronunciar esas palabras, cambian por completo la moneda de cambio de la situación. ¿A qué te refieres exactamente con la moneda de cambio en este contexto? Bueno, el poder coercitivo de un dictador se basa en una transacción muy simple. Te ofrezco tu vida a cambio de tu obediencia. Claro. El horno de fuego solo tiene poder si la víctima valora su supervivencia física por encima de sus principios morales. Pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego aceptan la posibilidad real de la muerte, cuando dicen, incluso si no hay un rescate milagroso, igual no nos arrodillamos, Le quitan el arma de las manos. dejan al rey sin nada con que negociar. Han devaluado por completo la única moneda que el tirano tiene, que es el miedo a la muerte. Digamos que neutralizan la amenaza sin mover un solo músculo. O sea, le acaban de hackear el sistema operativo al imperio entero en una sola frase. Totalmente. Al aceptar el peor escenario posible, se vuelven intocables. Y claro, ver a tu propia maquinaria administrativa desobedecerte en la cara, y todo esto frente a todos los demás burócratas que sí se arrodillaron, es inaceptable para él. Es una humillación pública. Y aquí es donde la racionalidad abandona la sala por completo, y presenciamos un caos absoluto. El Estado pierde los estribos, literalmente. Y el relato es muy visual respecto al impacto físico de este desafío en el rey. Menciona que se demudó su semblante. O sea, el monarca todopoderoso y siempre sereno de repente pierde la compostura frente a toda su corte. Se le deforma la cara del coraje. Exacto. Y esa herida narcisista desencadena una escalada de violencia que resulta hasta absurda. Porque ordena calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y detengámonos en esto un segundo, porque es la equivalencia antigua de golpear violentamente el teclado cuando la computadora se congela. Una excelente analogía. O sea, termodinámicamente hablando, un horno 7 veces más caliente probablemente destruya su propia integridad estructural. Totalmente. Deja de ser eficiente. Es una rabieta letal. Y para ejecutar este castigo hipertrofiado, envía a los guerreros más valientes de su ejército. Y los mandan a atar con todas sus ropas puestas, mantos, túnicas, gorros. Todo es excesivo, todo es desproporcionado. Y ese exceso es precisamente lo que expone la ineficiencia de la ira autoritaria. O sea, si conectamos esto con el panorama general de cómo colapsan las tiranías, pues vemos que la necesidad de sobrecompensar la debilidad termina destruyendo los propios recursos del Estado. Totalmente de acuerdo. Porque la ironía narrativa aquí es brutal. Ajá. El fuego es tan desmesurado que al acercarse para arrojar a los prisioneros, las llamas matan a los propios soldados de élite de Nabucodonosor. Así es. O sea, el arma de terror del imperio se vuelve contra sus propias tropas. El rey acaba de perder a sus mejores hombres simplemente porque no pudo controlar su ego, mientras que los 3 condenados caen atados directamente dentro de las llamas. Es un desastre táctico completo para el rey. Y es justo en el clímax de ese desastre donde, digamos, las reglas de la realidad misma se rompen. Nabucodonosor, que está observando la ejecución desde un punto seguro, se levanta apresuradamente, espantado,
confirma con sus consejeros que arrojaron a 3 hombres atados, Sí. y la respuesta afirmativa da pie a una de las declaraciones más disruptivas de la literatura antigua. Porque el rey exclama, «Mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses». ¡Wow! El pánico del rey es palpable. Estos 3 administradores, que acababan de ser lanzados a una muerte segura, pues ahora están esencialmente dando un tranquilo paseo por el infierno. Y el impacto de esta visión en el monarca es profundo y, devastador para su psique. Volvamos al inicio. Este es un hombre que exigía adoración mundial porque se creía la máxima autoridad sobre la vida y la muerte. Él era el dueño de todo. Exacto. Sus hornos eran el límite de la realidad. De repente, es forzado a ser testigo ocular de un espacio, un dominio literal dentro de su propio reino, sobre el cual pues no tiene la más mínima jurisdicción. Se da cuenta de que no manda nada. El fuego que él encendió no quema lo que él ordena que queme. Es la conciencia súbita y terrorífica de su propia impotencia humana. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, el milagro es innegable. Claro. Sucede frente a toda la corte administrativa que fue forzada a adorar la estatua hace un rato. La gran pregunta es, ¿cómo un sistema totalitario procesa y asimila un fracaso tan monumental de su mecanismo de castigo primario? Pues el proceso de asimilación comienza con la inspección física. El rey se acerca, los llama siervos del Dios Altísimo y les ordena salir. Y cuando salen, toda esa burocracia que antes estaba en el suelo adorando oro, ahora se reúne alrededor de ellos a ver qué pasó. Como si fueran un espectáculo. Exacto. Y el recuento de daños es la parte analíticamente más rica de esta conclusión. Sí, es un inventario milagroso. El relato es súper minucioso. Nos dice que el fuego no tuvo efecto en sus cuerpos, ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado, sus ropas estaban intactas, y este es el detalle que a mí personalmente más me impacta. Ajá. Ni siquiera tenían olor a humo. O sea, ni un rastro. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos la victoria frente a la opresión en este contexto. O sea, salir sin olor a humo es una declaración simbólica definitiva. Una victoria absoluta. Así es. No es que simplemente hayan sobrevivido a duras penas, llenos de cicatrices y traumas, que es, pues, lo que el Estado hubiera querido aunque fallara la ejecución, que quedaran marcados. Claro, como una advertencia para los demás. Exacto. El hecho de no oler a humo significa que el sistema opresivo, a pesar de haber usado la máxima letalidad a su disposición, fue incapaz de dejar siquiera una huella microscópica, ni un estigma sobre sus conciencias o sus cuerpos. Es impresionante. Es una inmunidad total. Han pasado por la maquinaria de destrucción del Estado y han salido completamente incorruptos. O sea, han vencido al sistema en su propio juego. Y la reacción de Nabucodonosor frente a esta evidencia, que es, pues, innegable, es lo que termina de pintar el retrato de la psicología del autoritarismo. Sí, es muy revelador. Porque al ver esto, el rey prorrumpe en alabanzas. Bendice al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Reconoce públicamente que estos hombres desobedecieron su orden, que mantuvieron su convicción y que entregaron sus cuerpos antes que adoraron Dios falso. Al escucharlo casi se siente como, un momento de epifanía. Como que aprendió la lección. Pareciera que el dictador de repente ha descubierto el valor del libre albedrío y la libertad de conciencia. Pareciera, claro. Hasta que leemos la siguiente frase del decreto. Ay, sí, exactamente. Sin tomar aire siquiera, pasa de la iluminación a la barbarie más absoluta, su nuevo edicto imperial decreta que cualquier pueblo, nación o lengua que diga una blasfemia contra el Dios de estos 3 hombres será descuartizado y sus casas serán reducidas a escombros. Es de un cinismo trágico. Ese es una de las observaciones más crudas sobre la inmutabilidad de los sistemas de poder. Nabucodonosor presencia un milagro de preservación de la vida y su única conclusión lógica es, pues ¿cómo puedo instrumentalizar este nuevo poder para amenazar de muerte a sus súbditos de una forma aún más creativa? Exacto. O sea, el rey no aprende tolerancia para nada. No experimenta un despertar moral sobre la brutalidad de obligar a la gente bajo amenaza de muerte. Simplemente cambia la mascota del régimen. Es un latigazo institucional increíble. Pasa de adoren mi estatua o quémense vivos a, respeten a este nuevo Dios o los voy a desmembrar a todos.
Tal cual. Control sobre los pueblos, naciones y lenguas sigue exactamente igual. El horno simplemente fue reemplazado por la amenaza de descuartizamiento. Lo cual nos revela cómo los sistemas de poder hegemónico operan frente a fuerzas disruptivas o revolucionarias. O sea, si el Estado no puede destruir aquello que lo desafía, intenta cooptarlo. Lo asimila. Exacto. Nabucodonosor asimila a este dios superior, integrándolo a su propio arsenal de amenazas para seguir manteniendo a su población, pues bajo el yugo del terror. Al final de la narrativa, el rey promociona a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, reintegrándolos y haciéndolos prosperar dentro de la misma maquinaria de la provincia. Es un final feliz para los individuos, obviamente, que mantienen sus vidas y sus principios intactos. Pero si lo piensas, es una perspectiva bastante sombría sobre la capacidad real que tienen las instituciones para reformarse éticamente. Sí, muy pesimista en cuanto al sistema. Y creo que sintetizar todo esto es vital para cualquier persona de la audiencia que busque, extraer valor práctico de este análisis para su vida diaria o su entorno profesional de hoy en día. Sin duda. Porque, más allá de lo milagroso, este relato es un mapa súper detallado sobre la anatomía de la conformidad institucional. Nos muestra, con qué facilidad masas enteras de personas inteligentes y educadas, como esos consejeros y gobernadores de los que hablábamos, pueden claudicar frente al absurdo simplemente porque, existe una presión social asfixiante y un castigo sistémico si se niegan. Exacto. El miedo a perder el estatus. Y al mismo tiempo, establece que la única forma de quebrar el espejismo de ese poder totalitario es retirando nuestro propio miedo de la ecuación. El poder del horno no reside en el fuego, sino en el terror que nos inspira. Totalmente cierto. Lo que nos lleva de vuelta a ese memorándum inicial del que hablábamos, a las constantes presiones, a veces sutiles y a veces brutales, para que nos asimilemos y adoremos las estatuas modernas de nuestra época. Así es. Y esto nos deja con un pensamiento bastante provocativo para que quienes nos escuchan lo sigan masticando mucho después de que terminemos hoy. Analizando la fuerza del «pero si no lo hace», uno se pregunta si la potencia real de este acto de desobediencia radicaba en la disposición absoluta de abrazar la muerte. A ver, ¿el rescate milagroso del final suaviza o diluye el impacto moral de su resistencia? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! O por el contrario, nos enseña que el verdadero valor, el único capaz de fracturar un sistema monolítico, requiere hacer las paces irrevocablemente con el peor escenario posible, con el fuego mismo antes de dar el primer paso al frente. Es una cuestión muy profunda sobre la naturaleza del coraje que definitivamente vale la pena explorar por cuenta propia.